Muy buenas a todos, soy Alfredo Valladares y les traigo un tema muy interesante en la materia de ciencia, salud y medio ambiente. En esta ocasión hablaremos de los riñones, la vejiga y los uréteres. Espero todo sea de tu agrado. Iniciemos. Estructura de las vías urinarias. Las vías urinarias son el sistema de drenaje del organismo para eliminar la orina, que está compuesta de toxinas y exceso de líquido. Esto lo hacen filtrando la sangre y eliminando residuos del cuerpo en forma de orina. Todo el mundo sabe que algunos órganos del cuerpo humano son necesarios para sobrevivir. Necesitas el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones. Los riñones son tan importantes como el corazón. Necesitas por lo menos un riñón para poder vivir. La estructura principal de las vías urinarias está compuesta por riñones, uréteres, vejiga y la uretra. El tamaño y la posición de las estructuras urinarias inferiores, es decir, la vejiga y la uretra, varían en anatomía masculina y femenina. ¿Te has preguntado qué son los riñones? Los riñones son dos órganos con forma de frijol, cada uno del tamaño de un puño de la mano, que se encuentran justo debajo de la caja torácica, uno a cada lado de la columna vertebral. Aunque el derecho suele ubicarse más abajo que el izquierdo, esto es debido a que el hígado se localiza encima de él. Su peso aproximado es de 160 gramos cada uno. Todos los días, los riñones filtran entre 120 y 150 cuartos de galón de sangre para producir entre 1 y 2 cuartos de galón de orina. Los riñones trabajan todo el día. Una persona no puede controlar lo que hacen los riñones. Los riñones suelen venir en pares. Muy interesante. Miremos ahora por qué son importantes los riñones. Los riñones son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. Los riñones filtran la sangre que atraen las arterias renales para eliminar las sustancias no deseadas. También secretan los residuos de la orina. Además, los riñones también eliminan el ácido que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales, minerales como el sodio, calcio, el fósforo y el potasio. Todo esto en la sangre. Los riñones también producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, producir glóbulos rojos, mantener los huesos fuertes y saludables. Preguntémonos, ¿cuál es la estructura de los riñones? Los riñones tienen la siguiente estructura. Una corteza renal, que es la parte externa del riñón. Tiene un grosor aproximadamente 1 centímetro y es la zona de tejido rojizo, ya que esta capa externa es donde llega aproximadamente el 90% del flujo sanguíneo. También está compuesto por una arteria renal. La arteria renal es un vaso sanguíneo que hace llegar la sangre sucia a los riñones. Cada uno de estos órganos conecta con una arteria renal, que es la vía de entrada de la sangre para su posterior filtración y purificación. Además cuenta de una vena renal, el vaso sanguíneo que recoge la sangre limpia después de que las nefronas hayan realizado su función. Además posee un uréter. El uréter es un tubo que sale de los riñones en dirección a la vejiga. Las sustancias de desechos recogidas viajan por las nefronas y terminan conformando la orina, la cual sale de los riñones hacia la vejiga urinaria para su posterior micción a través de estos delgados tubos. Cada pocos segundos los uréteres envían la orina generada en los riñones esta hacia la vejiga. Una médula renal es la parte más interna de los riñones. En esta médula, donde después de que las nefronas de la corteza renal hayan trabajado y se hayan recogido las sustancias de desecho, forman la orina. Y finalmente la pelvis renal es el punto de salida de la orina de los riñones, es decir, es la estructura por la que se eliminan las sustancias tóxicas del riñón. Pero, ¿cómo funcionan los riñones? Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro llamado glomérulo y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de un proceso de 2 pasos. El glomérulo filtra la sangre y el túbulo devuelve las sustancias necesarias a la sangre.
y elimina los desechos. ¿Cómo fluye la sangre a través de los riñones? La sangre fluye hacia el riñón a través de la arteria renal. Este vaso sanguíneo grande se ramifica en vasos sanguíneos cada vez más pequeños hasta que llega la sangre a las nefronas. En la nefrona la sangre es filtrada por los diminutos vasos sanguíneos y los glomérulos y luego fluye fuera del riñón a través de la vena renal. Muy interesante. Pasemos ahora a ver el tema de la vejiga. ¿Qué es la vejiga? La vejiga es un órgano muscular hueco en forma de globo. Se encuentra sobre la pelvis y se sostiene mediante ligamentos unidos a los huesos pélvicos y a otros órganos. Su función es almacenar la orina. La vejiga se hincha al llenarse, pero es pequeña cuando ésta está vacía. Si el sistema urinario está sano, la vejiga fácilmente puede retener hasta 2 tazas de orina de 2 a 5 horas. ¿Cómo funciona la vejiga? La vejiga es un órgano muscular hueco en forma de globo, cuya función es almacenar la orina. La orina se desplaza desde los riñones hasta la vejiga. Esto lo hace a través de los uréteres. Cuando la vejiga se llena, ésta se hincha y los nervios de la vejiga avisan al cerebro. El cerebro ordena a los músculos de la vejiga que se contraigan y a los esfínteres que se relajen, provocando así la sensación de orinar. Muy bien, miremos ahora la estructura de la vejiga. Esta se compone de los uréteres, que es el tubo delgado que sale de los riñones en dirección a la vejiga. No olvidemos que son 2. Los orificios ureterales. Estos son las vías de entrada a la vejiga, es decir, son 2 perforaciones por las que entra el uréter derecho y el uréter izquierdo, y es el lugar por el que penetra la orina. Están situados en la región media de la vejiga y van entrando orina constantemente. La orina es el líquido de color amarillo que es secretado por los riñones. Como resultado de la depuración y el filtrado de la sangre, se acumula en la vejiga y se expulsa por la uretra. Músculo detrusor. Es la capa de la vejiga que se encuentra por debajo del peritoneo y que a excepción de esta no es tejido conjuntivo. Pero como su propio nombre lo indica, esta región consiste en fibras musculares que forman un músculo liso que se extiende por toda la vejiga. Y finalmente la uretra. Es el conducto por el que pasa la orina en la fase final del proceso urinario, desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo durante la micción. La micción es un proceso mediante el cual la vejiga elimina la orina contenida cuando ésta está llena. La función de la uretra es excretar la orina. Muy bien, ahora vamos a ver los uréteres. Los uréteres son 2 conductos huecos que conectan los riñones con la parte posterior de la vejiga. Su función es conducir la orina hasta la vejiga. Cada uno tiene una longitud cercana a los 30 centímetros que se desarrollan desde la parte inferior de cada riñón, siguiendo a través de la zona baja del abdomen y de la primera porción de la pelvis. Miremos la estructura de los uréteres. La pared de los uréteres está constituida por 3 capas. La más extensa es la adventicia, o llamada también capa adventa, compuesta por tejido cognitivo con abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Este revestimiento cubre a su vez la lámina intermedia, o también llamada capa muscular. Esta está formada por fibras de músculo liso. Y la capa más interna, o mucosa, esta está constituida por epitelio de revestimiento. Los uréteres actúan de manera parecida al esófago, ubicado en el sistema digestivo. Ambos son solo conductos de paso, pero no por ello son pasivos. Miremos ahora el transporte de la orina del riñón hasta los uréteres y la vejiga. Esto lo hacen mediante 3 pasos. El primero, el reflejo miccional.
La vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en las paredes aumenta. Esto lo hace produciendo un reflejo nervioso que vacía la vejiga. Si esto falla, al menos produce un deseo de orinar. El aumento de presión durante la micción. La pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso o reflujo de orina desde la vejiga. Cuando la presión aumenta en ella, durante la micción o la compresión de la vejiga, los uréteres reciben una buena inervación de fibras nerviosas del dolor. Y por último, el llenado de la vejiga. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical es aproximadamente de 0. Pero cuando se han acumulado de 30 a 50 mililitros de orina, la presión aumenta a 5 a 10 centímetros de agua. Puede recogerse una cantidad adicional de 200 a 300 mililitros de orina, con solo pequeños aumentos adicionales de la presión. Este nivel constante de presión nos llama al baño. Y bien, tenemos que cuidar nuestros riñones. Y para darles un mejor cuidado, te voy a mostrar los siguientes hábitos que contribuyen al buen funcionamiento de los riñones y las vías urinarias. Si queremos cuidar nuestros riñones, nuestras vías urinarias, pongamos en práctica lo siguiente. Número 1. Hazte un chequeo médico al menos una vez por año. Número 2. Dile adiós a los refrescos. Son una bomba para tus riñones. Número 3. Come una dieta baja en grasa, sales, proteínas y azúcares, y alta en frutas, verduras, semillas y granos. Número 4. Haz ejercicio unos 30 minutos al día, 3 o 5 días por la semana. Y número 5. No fumes. Además, si quieres cuidar tus riñones, tienes que poner en práctica estas 8 reglas de oro que te voy a mostrar. Todo esto ponlo de acuerdo a tu vida cotidiana. Número 1. Mantenerse de forma activa. Número 2. Mantener un control regular de los niveles de glucosa en la sangre. Número 3. Monitorear tu presión arterial. Número 4. Comer saludablemente y mantener tu peso bajo control. Número 5. Mantener una ingesta de líquidos saludables. Número 6. No fumes. Número 7. No automedicarse. Y número 8. Chequea tu función renal si tienes uno o más de los anteriores factores de riesgo. Si cuidas tus riñones, no tendrás riesgo de padecer una enfermedad renal y dañar tu sistema urinario. Así que cuídate, no te queremos ver envuelto en un hospital y que posiblemente mueras tan joven. Y así llegamos a la finalización del tema.